Hola muchachos, ¿qué tal? Nuevamente acá pues desarrollando el tema de historia del Perú junto con todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante porque tiene que ver con uno de los hechos más importantes dentro de la historia de nuestro país, que es la independencia del Perú. Vamos a hablar del tema de conspiraciones y rebeliones criollas en los siglos XVIII y siglo XIX. ¿Está bien? Bueno muchachos, ¿de qué trata el tema que vamos a ver el día de hoy, no? Vamos a recordar que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los criollos se van a rebelar en contra del poder español. Se van a manifestar en contra de la dominación de los españoles en el Perú. ¿Y por qué ocurre esto? ¿No? Es un tema para analizar. ¿Por qué los criollos, siendo hijos de españoles, se rebelan en contra de España? Bueno, una de las primeras razones por las cuales se rebelan tiene que ver con las reformas borbónicas, ¿no? Un tema anterior que hemos visto. En el tema de reformas borbónicas, pues, ocurre que los españoles van a aumentar su dominio sobre América, su dominio sobre el virreinato del Perú. Y dentro de este dominio, ¿no? Ocurre pues que van a aumentar los impuestos, van a crear nuevos impuestos. Eso perjudica a los criollos. Una segunda razón por la cual se revela, que también tiene que ver con el tema de las reformas borbónicas, es la marginación de los criollos, ¿no? En el siglo XVIII, pues los criollos, por ser criollos, por haber nacido en América, son marginados del poder, ¿no? Muchas autoridades criollas van a ser destituidas y reemplazadas por autoridades nacidas en España. Una tercera razón por la cual se rebelan los criollos en contra de España es el desarrollo de nuevas ideas, ¿no? Ideas de cambio, ideas de renovación, ideas de revolución. Estas ideas pues vienen de Europa, pues, ¿no? Estamos hablando de la Ilustración, que es una ideología que cuestiona el poder de los reyes. Estamos hablando del liberalismo, que es una ideología que consagra la libertad del hombre como bien máximo. Todos estos factores o elementos van a contribuir al desarrollo, pues, de un nuevo pensamiento dentro de los grupos criollos. Y esto va a coadyuvar a que estos grupos criollos se rebelen en contra del poder español. Siguiendo con la clase, ahora nos toca hablar de los próceres y precursores. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, son diferentes personajes, tienen una diferente función dentro del tema que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los próceres? Para que lo tengas claro y podamos avanzar con la clase. Los próceres son aquellos personajes, son aquellas personas que van a entregar su vida, ¿no? Que van a dar su vida para que el Perú sea un país libre e independiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los próceres participan en guerras, en rebeliones en contra del poder español. Son guerras y rebeliones, justamente donde el Perú va a lograr finalmente su independencia, ¿no? Entonces, los próceres son héroes de guerra, básicamente eso, ¿no? Un ejemplo clásico de prócer tendría que ser pues Túpac Amaru II, Micaela Bastías también vendría a ser una prócer también, José de San Martín, Simón Bolívar, personajes que van a luchar, que van a dar su vida por la independencia del Perú. Bueno chicos, sigamos. Y entonces, ¿quiénes son los precursores? Ahora sí, atención, ¿eh? Los precursores son intelectuales, son pensadores, filósofos, profesionales, que van a aportar con sus ideas a la independencia del Perú, ¿no? Los precursores van a publicar revistas, periódicos, libros, donde van a cuestionar el poder español, ¿no? Y donde van a proponer un cambio dentro del virreinato del Perú. Los más radicales van a proponer la separación de España, ¿no? A estos precursores les vamos a llamar precursores separatistas. Y bueno, hay un sector de precursores también, de intelectuales, que van a proponer algunos cambios dentro del virreinato. Estos precursores les vamos a llamar precursores reformistas, ¿no? Siguiendo con la clase, en esta parte del tema vamos a hablar de las conspiraciones criollas.
Tienen que tener en claro que las conspiraciones y las rebeliones son cosas diferentes, ¿no? Las conspiraciones son reuniones secretas que los criollos van a tener. Reuniones donde los criollos van a planear, van a hacer planes, ¿no? Van a discutir temas que tienen que ver con la independencia del Perú, ¿no? Temas que van en contra del dominio español. Entonces las conspiraciones básicamente son reuniones. De todas las conspiraciones ocurridas en el virreinato, la más importante es la conspiración de los carolinos. ¿Y por qué se llama conspiración de los carolinos? Porque se va a desarrollar en lo que antiguamente fue el Real Convictorio de San Carlos, pues, ¿no? Y fue la más importante por la trascendencia que va a tener, ¿no? Ustedes deben saber que cuando se instala el primer Congreso de la historia del Perú, la mayoría de sus integrantes habían sido alumnos de este Convictorio de San Carlos, ¿no? ¿Y quién había sido el maestro de estos congresistas? Pues, ¿no? Los primeros congresistas de la historia del Perú. Su maestro había sido, pues, el precursor Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Gran maestro, rector justamente de este convictorio, va a ser uno de los promotores de esta conspiración. Otra conspiración importante es la conspiración de los fernandinos, que se va a llamar así porque se va a desarrollar en la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Bueno, esta conspiración, también llamada la conspiración de los médicos, finalmente va a ser descubierta, pues, ¿no? Por el virrey Fernando de Abascal y dejará de reunirse, pues, ¿no? Uno de los personajes más destacados dentro de esta conspiración es el famoso médico Hipólito Unanue. ¿Quién es Hipólito Unanue? Bueno, para los que no saben quién es Hipólito Unanue, es uno de los precursores más importantes dentro de lo que es la independencia del Perú, pues, ¿no? Además de esto, por sus aportes a la medicina peruana, este médico, Hipólito Unanue, es considerado pues el padre de la medicina peruana. Otro tema a mencionar también es que Hipólito Unanue, junto a otros precursores, van a editar pues un periódico, ¿no? El famoso Mercurio Peruano, periódico pues donde se van a difundir nuevas ideas, periódico donde por primera vez se va a hablar de la geografía del Perú, de la historia del Perú, ¿no? Muy importante dentro del contexto de la independencia este periódico, el Mercurio Peruano, y su editor pues, ¿no? El médico Hipólito Unanue. Ahora nos toca hablar de las rebeliones criollas, y vamos a comenzar por la rebelión de Tacna, ocurrida en 1811, ¿no? Esta rebelión va a ser dirigida por el criollo Francisco de Sela, que tienen en imagen, ¿no? La imagen que ves ahí es justamente la de este prócer, Francisco de Sela, ¿no? Que va a dar su vida por la patria. Bueno, muchachos, Francisco de Sela se rebela en contra del poder español desde la ciudad de Tacna. En ese entonces Tacna era un pequeño pueblo, no la ciudad que es ahora. ¿Y por qué se rebela? La rebelión de Francisco de Sela se hace en coordinación con los criollos del Río de la Plata. Vamos a recordar que en esta época, pues, el Río de la Plata, lo que antiguamente era el virreinato del Río de la Plata, había logrado su independencia de España, ¿no? Entonces, en esta época Argentina, vamos a llamarle así, era un país libre e independiente, ¿no? Y Argentina, pues, va a promover rebeliones dentro del Perú, pues, ¿no? Entonces Cela se rebela en contra del poder español esperando la ayuda de Argentina. Lamentablemente la ayuda de Argentina nunca llegó porque los españoles derrotaron a los argentinos que habían ido en auxilio de Cela y su rebelión fue derrotada, pues, ¿no? Cela será encarcelado hasta su muerte. Otra rebelión importante dentro del tema que estamos desarrollando es la rebelión de Huánuco, que va a ser dirigida pues por el criollo Juan José Crespo y Castillo, ¿no? Algo interesante de esta rebelión es que esta rebelión cuenta con la participación de las masas indígenas, ¿no? No solamente son los criollos, también son los indígenas quienes van a participar de esta rebelión. Lamentablemente, las peleas entre indios y criollos van a facilitar la derrota de esta rebelión.
A los españoles no les va a ser muy difícil vencer a los rebeldes, ya que ellos mismos se van a derrotar, pues, ¿no? O sea, esta guerra, esta rebelión al final va a terminar en una guerra de castas, en una guerra de razas, ¿no? Indios contra blancos, donde los derrotados van a ser al final los dos, y los triunfadores van a ser los españoles. Finalmente vamos a hablar de la gran rebelión del Cusco, que es la rebelión criolla más importante, ¿no? Ocurría en 1814, 1815. Esta rebelión va a ser dirigida por los hermanos Angulo, ¿no? José Vicente Angulo, ¿no? Y también, pues, cuenta con la participación del cacique indígena Mateo Pumacahua, ¿no? Los hermanos Angulo, pues, tenían participación dentro de la audiencia del Cusco, ¿no? Y lo que ellos van a hacer es destituir a las autoridades de esta audiencia del Cusco y ellos van a tomar el poder dentro de esta audiencia, ¿no? Al final van a formar varios ejércitos en contra de España y lamentablemente estas tropas que ellos mandan a diferentes lugares van a ser derrotadas. Un hecho a mencionar dentro de esta rebelión es la participación de un joven poeta muy famoso, el famoso Mariano Melgar, pues, ¿no? Un poeta de 23 años que va a ser fusilado en la batalla de Omachiri, pues, ¿no? La batalla de Omachiri no es la batalla finalmente donde esta rebelión va a ser derrotada, pues, ¿no? Bueno chicos, esto ha sido la clase de conspiraciones y rebeliones criollas. Espero que te haya gustado, hayas aprendido. Y al final te he dejado unas preguntas para responder, preguntas que tienes desarrolladas en el cuaderno. Por favor, no dejes de hacer estas preguntas porque esa vendría a ser tu nota de la semana.